primer lugar, yo he sido un privilegiado de la vida, he tenido muchísima suerte. El universo me ha regalado todo de una manera descomunal. Y sí, es cierto, hemos trabajado muchísimo en los últimos 30 años. Creo que llevo publicado más de 80 libros, más de 80 libros, vamos a ponerlo así. Muchos de ellos se hacían para vivir. Claro. Se publicaban los libros para poder vender y cobrar, porque al estar echado de los grandes medios de comunicación no tenía trabajo estable y fijo, así que durante 14 años no tuve un recibo de sueldo, hasta que ingresé a la Cámara de Diputados de la provincia en el 2015. Y eso es bravo, porque todos los días hay que buscarse el peso. Yo por eso entiendo tanto a los remiseros, a los tacheros, a los mozos, los entiendo mucho. Lo cierto es que a partir de ese trabajo, efectivamente, pero también acompañando desde el compromiso político a militancia extraordinaria que hemos tenido la suerte de tener en Rosario, la fundación de la CTA, que para mí también fue una cuestión bisagra en mi vida, porque ahí la construcción de la CTA fue algo distinto para la historia del movimiento obrero argentino, para la historia del movimiento obrero de Rosario y de todo el mundo, pero ese artículo 2 del Estatuto de la CTA que dice que le reconoce la dignidad del trabajador a cada persona que quiere trabajar es algo extraordinario, tiene una vigencia cada vez más plena en medio de una sociedad que tiene la mitad de su gente viviendo de changas y en actividad en negro. Así que me parece que sí, que ese trabajo de tantos años del periodismo de investigación, de los libros y de acompañar actos de la CTA, de las multisectoriales, del Frente Nacional contra la Pobreza, ya por el año 2001, me derivó casi naturalmente a la política. Y en el año 2007, una de las personas que más quise en mi vida por su construcción de conciencia política a través del trabajo cultural, como era Pino Solanas, me invitó a ser candidato a diputado nacional en Santa Fe, sabiendo que era para perder, era su primera candidatura presidencial. Pero ahí se dio algo rarísimo, que tenía que ver con todo eso de tantos años, que sacamos el doble de votos de Pino nosotros en la provincia. Nosotros sacamos 30.000, Pino sacó 15.000. Entonces de ahí en más volvimos en el 2009 a acompañarlo a Pino, y ya en el 2011 nos lanzamos con una candidatura propia a diputado provincial que generó que nos robaran la banca, porque está vigente todavía hoy, 37 años después, 37 años de construcción democrática después de la dictadura, que esté vigente el decreto de 1980 que hace un piso del 3% del padrón, no de los electores, del padrón, con lo cual eso siempre fue un corcel, especialmente para las fuerzas de izquierda. Y como nosotros nos definimos como una fuerza de izquierda democrática, abierta, amplia, modesta, que no le imponemos la verdad a nadie, fue realmente muy bravo. Y eso generó que mucha gente después nos votara en el 2015, pero ahí otro gesto del universo maravilloso, que cuando tuve muerte súbita, formo parte del 7% que vive para contarlo, de los que tenemos muerte súbita, y yo creo que a la gente le dio mucha lástima, me votó y logramos la primera diputación. Pero ya en el 2019, con todo el laburo que hicimos, fuimos por lejos los que más laburamos en la legislatura, como pasó ahora también, sacamos 100.000 votos. Eso fue realmente impresionante. Y con una idea muy clara, a partir de lo que es la construcción de la información, esa información te hace descubrir las necesidades de la gente, pero también los intereses de los que ganan con la mayor cantidad de necesidades que le imponen al pueblo. Es decir, cómo ganan las minorías, cómo se mueven las minorías, cómo se mueve el privilegio en la provincia, en la ciudad, en la Argentina. Y eso generó una política muy clara de parte nuestra, y por eso tenemos 100.000 votos, y nos llevó en la última elección del 2019 a una extraordinaria construcción electoral, pero también en los espacios territoriales, con ese nuevo cauce que amaneció en la política rosarina, especialmente que fue Ciudad Futura. Y eso para mí no tiene techo, porque está por sobre todas las cosas sembrado de pibas y de pibes, así que no tiene techo, no tiene límite. Y eso va a sumar seguramente a otros espacios políticos y a militancias que del peronismo, del socialismo, del viejo radicalismo, de otras culturas de izquierdas que empiezan a darse cuenta que
que la cuestión de la teoría deja a la gente sin trabajo cuando se meten en la conducción política de los problemas sindicales y los llevan a la desocupación, van a encontrar en nosotros seguramente un lugar de expresión, y creo que en las elecciones del 2023 para la provincia de Santa Fe vamos a tener una oferta electoral que nunca se dio en la provincia, que una izquierda democrática pueda ofrecerle a la provincia un seleccionado santafesino con las mejores personas de todas las fuerzas para gobernar en serio para las mayorías y sacar de medio la cobardía de los grandes partidos políticos que simplemente por cobardía, y eso se ve en los impuestos, le cobra a la gente más agua, más electricidad y no le cobra a los sectores del privilegio. Así que ese es el recorrido existencial particular y colectivo. Un hecho puntual, el hecho de acceder a la banca, que en realidad nosotros participamos de ese proceso y es todo un gran desafío para cualquier espacio político acceder a una banca, sobre todo porque no es algo que se accede así tan rápidamente, es todo un logro, y después todo un desafío desarrollar el trabajo, encontrarse discutiendo un presupuesto, discutiendo leyes. Bueno, tu impresión de haber llegado a ese lugar y decir, bueno, acá estoy, qué sensaciones, después sí, todo el laburo que hubo, como decías vos, cada año los reportes son de que el diputado no solamente que más asistencia, sino que más proyectos, más comunicaciones, ese es un clásico ya. Pero tu sensación de llegar a la banca y decir acá estoy en la legislatura, sí, con todos los pros, los contras, con una constitución vetusta, sí, pero ¿cuál es esa sensación? Que la institución funciona de acuerdo a cómo vos te llevas con tus propios ideales y con tus propias banderas. Si vos dejás los ideales y las banderas subordinado al compromiso institucional, que es lo que te imponen siempre, ellos te corren siempre con dos palabritas: responsabilidad institucional. Yo me acuerdo de la discusión que teníamos a los gritos, incluso con Antonio Bonfatti, que era el expresidente de la Cámara de Diputados. Discusiones a los gritos por esas dos palabras, responsabilidad institucional. Si vos te comés el traje de legislador, eso que tiene que ver con lo institucional, y te olvidás de las voces que te alientan todos los días del interior que vos tenés que reproducir, porque a vos la gente te cuenta cosas para que vos las multipliques. Eso es por eso en la esencia, periodismo, educación y política tienen la misma esencia: escuchar bien para contar bien lo que le pasa a nuestro pueblo. Lo disfrutás y te amargás, casi en partes iguales, porque nosotros tenemos casi 160 proyectos de ley, y son leyes que sirven para transformarle la vida a la gente. Y por supuesto que tenemos 10 a lo sumo que nos votaron. Y eso te amarga mucho, porque hay en eso mucha preocupación de la gente. Pero al mismo tiempo, vos llevas a la Comisión de Asuntos Laborales, a la Comisión de Ecología, en su momento a la Comisión de Educación, planteo que te vienen de la lucha, de la muchachada que está en los gremios, en los barrios. Y la verdad que ahí te tonifica todos los días. Es como realmente cargarte las pilas en serio todos los días. Ahora, si te olvidás de eso, bueno, primero que te convertís en un traidor, pero te convertís en una mera representación institucional, en un mueble más de la legislatura. Y por ahora sentimos las dos cosas: mucha esperanza, mucha bronca cuando hablamos especialmente de cuestiones vinculadas a lo laboral, o esta cuestión que vos decís del presupuesto. Nos da mucha bronca cómo se piensan los presupuestos en la provincia y en el país. Y en esta provincia riquísima, que la gente esté desesperada por un mango es obsceno. Por eso esa bronca que genera la conciencia de lo que realmente somos, te animan a tener eso que uno podría resolver con la idea de una pasión santafesina, para que alguna vez esa pasión santafesina sirva para que la riqueza que se produce en la provincia esté para la mayoría de la gente y no para un puñado de vivos. Esa es la idea. Así que las dos cosas me pasan. Me ha pasado eso. Hay momentos de muchísima tristeza y de muchísima soledad, Pero después, cuando te llaman por teléfono, cuando te llaman en un barrio, cuando gente te plantea problemas
tremendos que nunca creí que te iban a plantear, que le están usurpando la casa en ese momento, que los que le usurpan la casa son narcos de los cuales el hijo no quiere entrar y en su momento sí entró. Son cosas desesperantes que te llaman a las 3 de la mañana con esas cosas. Vos decís, todavía sirve esa cuestión de prestarle un oído a la gente. Y eso es lo que nos anima a seguir, y yo creo que todas las compañeras y todos los compañeros de nuestro frente tienen eso, y que no lo han dejado. Y lo que viene es muchísimo mejor. Lo que viene va a ser una construcción en donde realmente nos vamos a constituir en algo más que una cuarta fuerza política en la provincia de Santa Fe. Este presupuesto que se votó en los últimos días del 2020 para el año 2021 es un presupuesto enorme de plata, son 518.000 millones de pesos. 518.000 millones de pesos es inimaginable para cualquier persona, incluso escribirlo, le va a faltar ceros para escribirlo. Pero es una provincia que llega a producir por año alrededor de 4 a 5 billones de pesos, es decir, millones de millones. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué diablos el gobierno de la provincia de Santa Fe, en una provincia que llega a producir con 1,5 millones de personas trabajadoras, que eso es lo que tenemos, 1,5 millones de personas trabajadoras, llegan a producir 10 veces más que el presupuesto? ¿Por qué se conforman con un presupuesto que es la 10ª parte? Eso tiene que ver con un problema de filosofía política. Creer que el presupuesto solamente se puede hacer con lo que recauda impositivamente. Y entonces empiezan a aparecer las cuestiones que el presupuesto dice, por otra parte. Hoy, 67 de cada 100 pesos vienen del gobierno nacional para la provincia de Santa Fe. ¿Eso qué hace? Que el país sea cada vez más unitario. Claro. Federalismo es jarabe de pico, es de la boca para afuera. Si vos depende que de Buenos Aires te manden 67 de cada 100 mangos, no tenés ninguna independencia, no tenés ninguna autonomía. Y estás en una provincia que exporta 20.000 millones de dólares en 10 meses por todo eso la provincia de Santa Fe el año pasado. Son casi 1.800.000 millones de pesos. ¿Sabés lo que significa? Que son casi 4 presupuestos de este año exportaron 13 empresas. Entonces vos decís, bueno, hay algo de mínima, indispensable, que la gente dice, pague más el que tiene más. Acá no se hace eso. Acá los que tienen más no pagan directamente en la provincia de Santa Fe. Las exportadoras no ponen un peso, 0 pesos a la exportación. Los bancos internacionales no pagan ingresos brutos en la provincia de Santa Fe y las riquezas individuales tampoco, los patrimonios individuales. Esto que se votó en el Congreso de la Nación de la cuestión del impuesto extraordinario a la riqueza, que además todavía no se sancionó, lo cual también llama mucho para la curiosidad, en la provincia de Santa Fe da lo mismo la persona que tiene una casita que se compró con un crédito a 20 años, como es el caso nuestro, por ejemplo. Esa persona que tiene una casita es igual al que tiene 20 departamentos o 30 campos. No es igual, no lo es bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se repite, en junio siempre aparece en la temporada de invierno la metáfora de la frazada corta. El Estado tiene dinero, pero es limitado. Y como es limitado, como en la frazada corta, si vos cubrís determinado sector que te demanda algo, descubrís al otro y lo dejás en el frío polar. Mentira, no ese es el problema. El problema es la cobardía política de los partidos que gobernaron hasta hoy en la provincia de Santa Fe. El Partido Justicialista y el Frente Progresista Cívico y Social han sido cobardes porque nunca han definido una política impositiva para que pague más el que más tiene. Al revés, paga más agua la familia santafesina, paga más de luz la familia santafesina, paga más de inmobiliario rural y urbano los pequeños propietarios, y ni hablemos los inquilinos con unos problemas muy serios tanto en lo rural como en lo ciudadano. Así que lo que nosotros vemos allí es, como siempre, que los principales rubros en el presupuesto está siempre primero educación, está bien. Ahora, esa cifra de educación siempre es el 20% del presupuesto, no es más que el 20%. Nosotros cuando presentamos del Frente Social y Popular nuestro proyecto de ley provincial de educación, que dicho sea de paso,
Hace 74 años que la provincia de Santa Fe no tiene una ley de educación propia. 74 años. Nosotros dijimos 40% del presupuesto para educación, por lo que significa eso, no importa. Segundo lugar, lo que aparece en el segundo lugar es la empresa provincial de la energía. Tercer lugar, la caja de jubilaciones. Cuarto lugar, en este año 2021 aparece el Ministerio de Salud. Y quinto lugar, por poco, pero aparece como quinto lugar, el Ministerio de Seguridad. Del décimo para atrás, de la tabla de posiciones de los principales ministerios, del décimo para atrás, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura, Secretaría de Deportes y Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Se van al descenso. El caso del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ambiente es emblemático. Tienen 13 centavos, 0,13. 13 centavos de cada 100 pesos para destinar al trabajo y al ambiente. ¿Cómo no se te van a incendiar las islas? No, seguro. ¿Cómo no te van a fumigar arriba de los pibes en las escuelas, en el campo? ¿De dónde diablo vas a generar trabajo si el Ministerio de Trabajo no está ni siquiera para... El Ministerio de Desarrollo Social está número 14 en la lista del presupuesto. Por eso nosotros decididamente, durante 6 presupuestos consecutivos en los años que estamos en la legislatura, votamos en contra, porque votamos en contra de la resignación política de no cobrarle a los que más tienen. Y me parece que esta es una discusión que además hay que llevar al Congreso de la Nación, porque te corren siempre con los pactos fiscales. El pacto fiscal del macrismo era atroz, porque le decía a las provincias, ni se les ocurra pagar un impuesto. Ahora, en el esquema de Fernández dice, pacto fiscal en donde la provincia sí pueden cobrar impuestos. Bueno, muchísimas gracias, lo votamos, lo del pacto fiscal. Pero en ese pacto fiscal, lo que debe desaparecer es una reforma que se hizo en la Constitución Nacional en 1866, Sergio, en lo que hoy es la Casa Gris, donde estaba el Cabildo de Buenos Aires, frente a la plaza allí donde se hacen las movilizaciones de los estatales. Ahí se votó que durante la Guerra del Paraguay, las provincias no podían cobrarle impuestos a las exportadoras de cada provincia porque estaba la necesidad de cubrir la necesidad de la nación frente a la guerra. Terminó la Guerra del Paraguay, terminó en 1870 la Guerra del Paraguay. Con ese principio de no cobrarle a las exportadoras, en 1991 Menem inaugura el nuevo ciclo de pactos fiscales, que llega hasta hoy. Por lo tanto, es una discusión federal que hace a la autonomía. Nosotros tenemos que llegar al Congreso de la Nación con esa idea clara. Las provincias también le tienen que cobrar a la exportadora. ¿Por qué? Porque le usan el agua, la tierra, los caminos, la educación, la capacidad de la gente, la salud, todo se usa en la provincia y no dejan un peso. Está mal, eso hace el federalismo y eso para nosotros es un planteo absolutamente estructural en la provincia y en la nación.